The situation in Cuba is on the verge of turning into a historic calamity, and it has to be, this calls for a swift and meaningful response. So today I've made 4 specific asks of the President that I think he needs to move on very quickly. The first is I'm calling for the President to immediately authorize and allocate funding to provide emergency connectivity to the internet for Cuba through balloon-supplied internet coverage. In recent years, American firms have made real strides in telecommunication technologies, including fiberless solutions that can be deployed to remote regions at a relatively short notice. That was done in Puerto Rico in 2017 after Hurricane Maria. Second, I'm calling on the President to instruct Secretary Blinken to convene a meeting of the Permanent Council of the Organization of American States to address this ongoing situation in Cuba. We must lead the effort to gain approval for a strong condemnation of the regime's violence against its own people and a petition to the Inter-American Human Rights Commission to travel to Cuba and begin to document the violations of civil and human rights that have happened and are ongoing. Third, I'm calling on the President to, in accordance with Article 54 of the UN Charter, convene an emergency meeting of the Security Council to fully inform it of the activities that are being undertaken or contemplated by the OAS and what's happening in Cuba in general. And fourth, I'm calling on the President to clearly and publicly communicate to the Cuban regime that it's going to be the policy of the U.S. to regard the weaponization of mass migration. If they weaponize mass migration against the United States, it will be considered as a hostile act, and it will be met with a swift and appropriate response. La situación en Cuba ya es una tragedia y está al punto de convertirse en catástrofe histórico y tiene que haber una respuesta concreta y rápida. Hoy le pedí al presidente Biden 4 cosas concretas que él tiene que hacer. Primero, le estoy pidiendo que cree la oportunidad para un internet utilizando globos como hicimos en Puerto Rico en 2017, después de María. Esa tecnología existe y el presidente tiene que aprobarlo para que el pueblo de Cuba tenga acceso al internet sin cualquier tipo de bloqueo de parte del régimen cubano. En segundo lugar, estoy llamando al presidente que instruya al secretario Blinken a convocar una reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, la OEA, para abordar la situación que está pasando en Cuba. Tenemos que liderar un esfuerzo para obtener una aprobación de una fuerte condena del régimen y de la violencia que está cometiendo contra el pueblo de Cuba, y también una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que viaje a Cuba y empiece a documentar las violaciones que han pasado, porque estas personas tienen que pagar un precio por lo que han hecho. En tercer lugar, estoy llamando al presidente que llame a través del artículo 54 de la Carta de las Naciones Unidas, que convoque una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad para informarle a la comunidad internacional y pedirle ayuda a lidiar con este tema y con los abusos que está cometiendo el gobierno, el régimen cubano. Y en cuarta parte le estoy llamando al presidente que deje muy claro, que comunique de manera clara y de manera pública que será la política de los Estados Unidos utilizar a la migración masiva como una arma. Si ellos utilizan la migración como una arma en contra de nosotros, va a ser considerado un acto hostil en contra de nuestra seguridad nacional y que va a tener una respuesta rápida y apropiada.